Bueno, bueno, grabando nuestra clase, empezamos con nuestro tema. ¿Está? Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de estadística. Eh, Les comentaba, fíjense que en otros años no se avanzaba tanto en la clase de estadística. En cambio, pues este año sí. Como se dan cuenta, andamos por la página 98, que es la que corresponde al día de hoy. Y pues calculo que para este año sí vamos a culminar el contenido del libro. Espero no, no esté tan rayado nuestro librito, porque el próximo año pues les corresponde estadística aplicada, donde van a utilizar nuevamente el libro, pero pues ya no imparto yo la clase, sino una compañera, y pues entonces ya van a tener ustedes nociones de qué son cada uno de los conceptos, cada una de las definiciones, los temas y subtemas de la clase de estadística. Solo me imagino en la clase de historia acerca de la estadística van a profundizar un poco, pero con respecto a cálculos, pues ya estamos al día en todo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Nuestra clase consistirá el día de hoy acerca de ya no medidas de posición, sino ahora medidas de dispersión. La palabra variación o dispersión consistirá en un espacio específico de cuántas unidades se va a desplazar una cantidad con otra. Vamos a hacer de cuenta que María Fernanda tiene 15 años. Este es un supuesto. Y Diego Beteta que tenga, digo que tenga porque no sé si tenga 16 o 17, que tenga 17 años, la variación entre ellos dos es 17 menos 15, es decir, 2 unidades. Existirá una variación con respecto a sus edades de 2 unidades. A esto nos referimos entonces cuando hablamos de una medida de variación dentro de una muestra pequeña. Pues yo estoy colocando únicamente 2 cantidades. Se puede llevar a cabo eh, otro tipo de variación cuando existan varios datos. Entonces, en este tema de medidas de variación y de dispersión, pues nos vamos a tardar un poquito debido a que el día de hoy tan solo vamos a ver lo que es el tema del rango y la desviación media. Yo voy a definirles y voy a conceptualizarles qué es el rango y qué es una desviación media. Ya la próxima semana vamos a ver lo que es el cálculo de la varianza y de la desviación estándar o desviación típica, como se le llama, y el coeficiente de variación. Como les indicaba, la variación pues va a consistir en un cambio con respecto a una cuantificación. Se inicia entonces con medida de dispersión. ¿Cuál es la definición de una medida de dispersión? Aquí nos indica que son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. En este caso, pues nos van a indicar qué tan dispersos o específicamente qué tan separados se encuentran los datos. Aquí podemos notar que si estas bolitas blancas fueran cantidades numéricas, nos damos cuenta que en el primer caso hay dos números que están pegados, pero el tercero va a estar un poco más separado de lo normal y el cuarto va a estar más separado de lo que es el tercero, pero de ahí cambia la variabilidad. Nos damos cuenta que en el segundo caso, aquí, va a existir más o menos un promedio
de dicha separación. Es decir, no están tan separados el uno con el otro. Y tanto en el primer caso como en el segundo y en el tercero hablamos de la misma cantidad de números o cantidad de espacios. Y en el último caso nos damos cuenta que dos de ellos están muy separados el uno con el otro y el quinto está más separado del normal. Estos van a ser entonces algunos de los casos que nosotros vamos a poder observar cuando estemos evaluando una muestra específica. ¿A quién se va a relacionar nuestro tema de medidas de dispersión? Se va a enlazar con un tema de la medida de tendencia central. Específicamente, bueno, como recordaremos, las medidas de tendencia central son tres. Está la media, que es un promedio. Está la mediana, que consiste en la separación de un 50% de los datos. Y está la moda. Indicamos anteriormente que la moda será el número más repetitivo dentro de una muestra. Ahora bien, en nuestro tema del día de hoy vamos a trabajar lo que es la media, es decir, en las medidas de dispersión, la relación con respecto hacia las medidas de tendencia central es hacia la media. En la media vamos a conocer un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, vamos a avanzar. Por acá, entonces nos vamos a detener un momento para evaluar uno de los ejemplos que yo les preparé. Paulina está conectada. Sí, ¿verdad? Gracias. Paulina, ¿qué es para usted un promedio? Como, ay, no sé, como en general, cuánto es, no sé, es la suma de las cosas y divididos mientras la cantidad que son. Profe, Sí. no es un valor central calculado entre un conjunto de números. Mm, bueno, esa sí es una definición concreta, bien explícita, correcto. Lo que Paulina nos indica es la forma en la cual nosotros vamos a calcular dicho promedio. Pero sí, esa es la definición. Dijo un valor central entre un conjunto de números. Bueno, esa es la definición entonces de promedio. Gracias. Gracias Paulina, gracias Stanley. Esa es la definición de lo que es un promedio. Es un valor central. Si vamos a calcular nuestro promedio del colegio, pues vamos a sumar todas nuestras clases y vamos a cuantificar cuántas clases son en total y las vamos a dividir entre esa cantidad. Correcto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este personaje que está en color rojo tiene una estatura de 1,80 y le pregunta a la otra de cuánto es la profundidad de un río que se encuentra cercano a ellos. El otro le contesta que la profundidad media es de 1,5 metros. Entonces, él, si le hablan de una profundidad media, la media es un promedio. Si sabemos la definición de un promedio, él tendría que ver si cruza dicho río o no. Va a depender del tipo de corriente que tenga el río, va a depender específicamente de si esta persona sabe o no nadar. Si decimos que esta persona no sabe nadar y hay un promedio de 1,5, esto no es tan seguro que él venga y cruce dicho río. ¿Por qué?
Esto es debido a que el promedio se puede calcular de varias formas. Un promedio puede calcularse con un valor bastante alto y un valor bastante bajo. O puede calcularse con dos cantidades casi igualitarios. Por ejemplo, si nosotros calculamos un promedio, yo puedo tener un mismo promedio, por ejemplo, que Jorge Calderón. Jorge y yo tenemos un promedio de 50 puntos, por ejemplo. Jorge tiene ganada una clase de 80 puntos y una clase con 20 puntos. El promedio de él es de 50. Yo tengo una clase, en cambio, ganada una con 60 y una con 40. ¿Quién tiene mejores notas? Al final tendrían que ser las cantidades casi igualitarias, porque él y yo tenemos el mismo promedio, pero existen una gran desviación con respecto a las notas de él. Específicamente, si es el caso de esta persona que mide 1,80 de estatura, esta persona no sabe nadar, le dicen que la profundidad media es de 1,5 metros. Entonces, tal vez la pregunta que él debiera realizar es la profundidad mínima y la profundidad máxima, porque ya conocemos cuál es la profundidad en promedio. Entonces, si él pregunta la profundidad promedio y le contestan que la profundidad media es de 1,5 metros, 1,5 metros, es decir, a él le va a salir sobre el agua todavía 30 centímetros de su estatura. Y le indican que la profundidad mínima es de medio metro, pero que tiene una profundidad máxima de 2,5 metros. Por consiguiente, esto a él no le conviene, debido a que él mide 1,8 metros y hay una profundidad de 2,5 metros. Esto es lo que sucedería si él se arriesga a cruzar así sin saber nada. Estamos con respecto al rango. ¿Qué va a ser el rango? Aquí el rango me indican que representa el número de unidades de variación de los datos numéricos y se calcula utilizando únicamente dos números. Al determinar la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, que fue, que fue uno de los ejemplos que yo hice anteriormente en comparar las edades. Y se puede dar, bueno, en el rango, aquí podemos notar una recta numérica donde nos van a informar que la media de esto es 6 unidades, pero que tiene un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo se posiciona hacia el lado izquierdo, mientras que el valor máximo será hacia el lado derecho. Para que comprendamos lo que es el rango, tenemos el siguiente ejemplo, donde dice, las siguientes son las edades en años de dos grupos de personas. De dos grupos de personas. Tenemos al grupo de personas A, que tendrán las edades de 15, 22, 18, 17, 18, 19 y 21. Para el grupo B tenemos las edades de 9, 16, 18, 21, 17, 24 y 23. La pregunta es el rango entre cada una de estas edades o de estos grupos. Notamos que para el rango del grupo A debemos ubicar el dato mayor y el dato menor. En el caso de A, pues el menor es de 15 y el mayor es de 22. Mientras que en el caso de B tenemos como dato menor 9 unidades y de dato mayor 24 unidades. Entonces, el rango nos va a indicar qué grupo tiene las edades
más dispersas. ¿Cuáles se encuentran más separados? Porque a simple vista podemos equivocarnos si elegimos A o si elegimos B. Entonces lo más idóneo es venir y realizar la prueba específica acerca de esto. Tenemos entonces que para el grupo A, 22 menos 15 son 7 años. 7 es el número o las unidades de tan o cuán dispersas son las edades del grupo A. Mientras que en el grupo B, eh, el dato mayor menos el menor me resultan 15. Con esto yo puedo concluir que es el grupo B el que tiene las edades más dispersas, puesto que 24 menos 9, que son 15, entonces habrá mayor variabilidad en el grupo B. Para esto es que nos va a servir lo que es el rango. Aquí tenemos otro ejemplo. Me dicen, en una compañía de seguros se han registrado los tiempos necesarios para proceder en 7 demandas por seguro contra incendios. ¿Qué me interesan? Los tiempos. ¿De cuántos casos? De 7. Los tiempos en días son, aquí tenemos una serie de números, 2, 5, 4, 3, 8, 7 y 5. Tenemos en total 7 números. La cantidad de términos por ahora no es de mi interés porque no voy a calcular un promedio de estos, sino voy a necesitar que vayamos a calcular, pero solo qué tan variable es el espacio entre estos números. Entonces, primero que nada, ordeno mis datos. Número 2, selecciono al dato menor y al dato mayor. En mi caso son 2 y 8. El procedimiento consistirá en 8 restándoles 2. Esto es 6. La variabilidad entonces en este caso son de 6 unidades. Existe un rango de 6. ¿Y qué es el rango? Son las unidades de variación de los datos numéricos. En este caso. Bueno, esto ha sido entonces la explicación del rango. Ahora bien, el caso que me interesa es la desviación media. La desviación media, como nos da la idea la palabra media, está relacionado a lo que es un promedio. Entonces, me dice la definición que es la media aritmética de las desviaciones respecto a la media tomada en valor absoluto. O sea que es la suma de las variaciones absolutas de las observaciones desde su media aritmética divididas entre el número de observaciones. Perdón, número lleva acento en la número. Entonces, para serie de datos simples. Serie de datos simples es el sinónimo de decir datos no agrupados, porque no vamos a estudiar por ahora a grandes cantidades numéricas. La fórmula me dice que desviación media, sus siglas son DM, D mayúscula, M mayúscula. Tenemos sumatoria de todo el procedimiento que yo tengo dentro de los valores absolutos. Me dicen aquí que las rayas verticales de la fórmula nos indican que se han de sumar los valores absolutos. Tenemos entonces la desviación media. Mi interés es entonces basado acerca de la desviación media para saber o conocer cuánto es la variación en promedio. Para ello, tenemos el siguiente ejemplo. Me piden hallar la desviación media de la serie. Aquí son 5 números. Tenemos la serie de números de 3, 8, 5, 9 y 10. El procedimiento consistirá en lo siguiente. Número 1. Se calcula la media. Recordemos que la media aritmética es el procedimiento que nos mencionó Paulina. Debemos realizar la sumatoria de cada uno de los datos, dividirlos entre la cantidad de datos que estamos sumando. Entonces, antes de explicar lo que es el punto 2,
Resolvamos el punto 1. La fórmula de la media, démonos cuenta que en varias fórmulas de aquí en adelante vamos a aplicar X barra. X barra significa una especie de promedio y que en medidas de tendencia central se le denomina media aritmética. La sumatoria de las variables X divididos dentro de N, así como nos indicó Paulina. Vamos a sumar entonces 3 más 8 más 5 más 9 y más 10, dándonos una cantidad de equivalentes a 35. Con esta sumatoria las vamos a dividir entre la cantidad de términos que hemos sumado, que son efectivamente 5. 35 entre 5 son 7. Esta es la media de la serie de números. Ahora bien, número 2, yo necesito calcular la desviación media. La desviación media, aquí se los estoy resaltando con un color azul o celeste, no sé cómo lo alcancen a ver. De la misma forma es que resalté dicha fórmula, y la fórmula, al analizarla, me dice cada uno de los valores que es X, le debo restar el valor de la media. El valor de la media, recordemos que es 7 unidades en este estudio. Y me va a servir la cantidad de términos para dividirlos al final. Entonces, si tengo 20 números, debo efectuar 20 restas. Si tengo 10 números, efectúo 10 operaciones. Mi caso es que tengo 5 números. Cada uno de estos números de la serie, les voy a restar a cada uno de estos números la media. Entonces, me indica lo siguiente. 3 menos 7, el segundo valor de la serie es 8 menos 7, el tercer valor de la serie es 5 menos 7, el cuarto valor de la serie es 9 menos 7 y el quinto valor de la serie es 10 menos 7. Como nos damos cuenta, el 7 se vuelve una constante. Realizando dicha operación, en el primer caso nos quedan 3 menos 7 que son 4, 8 menos 7 que son 1, 5 menos 7 que son menos 2, 9 menos 7 que son 2, 10 menos 7 que son 3 unidades. Vamos a realizar la sumatoria de dichos números. Comprendamos algo. Aquí nos hablan de lo siguiente, que es la media aritmética de las desviaciones respecto a las medias tomadas en esta palabra, en valor absoluto. ¿Qué me dice? ¿Valor absoluto? Valor absoluto me está indicando que no le importa el signo que tenga, solo le interesa la cantidad numérica. Para el valor absoluto, este menos 4, para él será 4 y nada más. Todos estos valores para el valor absoluto son positivos, no importa que muestren un signo negativo. Se suman entonces 4 más 1 que son 5, 5 más 2 que van a ser 7, 7 más 2 que van a ser 9, 9 más 3 que tendrán un equivalentes a 12. 12 entre 5 son 2.5. Existe entonces una desviación en promedio de esta serie de números de 2.4 unidades. Esta entonces es nuestra clase del día de hoy. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto al rango, con respecto a la explicación de la media aritmética, que es una medida de tendencia central, o el cálculo de la desviación media. Tenemos tiempo para que yo les aclare alguna duda que tengan. Señorita Emilia Estrada, ¿todo bien? Emily Martínez, perdón. Gracias, Emily. Karina, bienvenida a la clase. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bien. Voy a mandarles el video de la clase para que tengan con qué repasar. Voy a necesitar que trabajen el siguiente ejercicio, que es de nuestro libro. La actividad es de la página 98. Sería la numeral
el inciso A. Creo, esto se le puede denominar inciso. Inciso A, donde dice haya la desviación media de en cada uno de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Estos van a ser problemas. Tal vez les hable que Juanito, que Pedrito, que una fábrica, que las ventas de un almacén o las ventas de una empresa o que las inversiones bancarias. No nos interesa en qué consista cada uno de estos problemas. Nos interesa la serie de números. Primero, vamos a realizar la sumatoria de los números que nos presente dicho problema y cuando tengamos la sumatoria divididos entre cuántos números, es decir, el promedio del que nos habló Paulina. Contando ya con el promedio, se le va a restar a dicho promedio cada uno de los, de las cantidades numéricas de las que nos hable cada uno de los problemas. Y la sumatoria de eso entre la cantidad de números nos va a resolver la desviación media. No nos vayamos a complicar que yo lo expliqué con unas cosas y en el libro les vaya a hablar de otra cosa. Porque ya vi que les habla de inversiones, pero se aplica el mismo patrón a seguir. ¿Tenemos dudas al respecto? Creo alguien me había enviado al permitan. No, solo es... Profe, Dígame, Pablo. solo tenemos que sacar la desviación, no el rango, ¿no? No, ya. Perdón, ¿cómo dice? Que si tenemos que sacar el rango o solo la desviación. Solo la desviación. Expliqué el rango porque fíjense que es el inicio de la explicación de nuestro libro. Si se van a ubicar en la página 97, ahí viene un ejercicio acerca del rango. Pero si nos acordamos, el rango nosotros ya lo trabajamos cuando estábamos construyendo las tablas de frecuencia. Recuerdan que había que sacar un rango, había que ordenar los números, había que restar el dato mayor menos el dato menor. Volví a explicarlo porque está mencionándolo nuevamente la sección de nuestro libro. Pero eso nosotros ya lo practicamos. Lo que no hemos practicado es definitivamente la desviación media. Por esa razón, solo desviación media, Paulina. Gracias por la consulta. ¿Alguien más que tenga alguna duda al respecto? Bueno, entonces no teniendo dudas al respecto, gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana en esta clase. Los veo más tardecito en nuestra clase de física. Así que nos vemos a las 11:20, por favor. Bueno, que tengan feliz mañana. Nos vemos más tardecito.